mujer continúa siendo una de las principales violaciones de los derechos humanos en el mundo. Perjudica la dignidad, la seguridad, la salud y la autonomía de las mujeres. Es por ello que muchas mujeres que sufren esta situación a diario no se atreven a denunciar porque creen que estos tratos son normales. Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea, llama, denuncia, porque la violencia contra la mujer no es normal. Sí, definitivamente la violencia contra la mujer no es normal. Por eso en la Red 1 de Bolivia y en el Mañanero hemos empezado esta campaña a nivel nacional porque queremos luchar, revertir estas cifras que están dejando luto no solamente en Cochabamba, sino en todo el país. Hasta la fecha se han registrado 30 feminicidios en Bolivia y son 7 ya en Cochabamba. Hoy nos acompaña Mercedes Cortés, representante de Voces Libres. Un gusto tenerte acá, Mercedes. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Siempre Red 1 haciendo estas campañas que es sumamente importante, obviamente, seguir hablando del tema. Día a día continúan sumándose las denuncias de violencia contra la mujer, el SLIM. ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué hay esta violencia que se está registrando contra la mujer, Mercedes? Bueno, muchas veces como padres decimos, ¿no? La violencia educa, a veces pensamos y decimos, a mí me han educado con el cinturón, me han educado con la disciplina, me han educado con castigos corporales y soy una persona de bien. Muchas veces podemos estar tal vez cosechando los frutos porque los niños de ayer son los adultos de hoy y obviamente hemos naturalizado la violencia como parte de nuestra cultura, sumado a esta cultura patriarcal que venimos transmitiendo de generación en generación del sometimiento de la mujer, donde padres, madres, estamos educando de una manera incorrecta a nuestros niños, de ser serviciales las mujeres, de aprender a cocinar a temprana edad, de picar perejil si no son buenas madres, o de incluso atender a los esposos, a los padres, a los abuelos en la casa y obviamente dejar otros privilegios para los varones. Desde el momento en que regalamos cosas, por ejemplo, regalarle ollas, muñecas a una niña, pistola al niño, darle la libertad para que él pueda salir a la calle a jugar y la niña no. O sea, estamos generando, obviamente, un patrón para ser mujer y un patrón para ser varón. Y obviamente se naturaliza en la familia el ver esto del sometimiento, este sentimiento de propiedad del varón sobre la mujer. Esto de que me perteneces, eres un objeto, eres un trofeo y eres mi empleada sexual, mi empleada de la casa. Esto se ha enraizado de tal manera que cuando las mujeres deciden no aceptar más esta situación, muchas veces hemos visto en los casos de feminicidios, si hacemos un análisis, que varias de ellas fueron asesinadas por cortar justamente estas relaciones de sometimiento. Entonces, sin embargo, muy al margen de lo que podamos haber transmitido y nuestra obligación como sociedad de educar diferente, son 4 aspectos importantes que yo considero que el Estado tiene que tomar en cuenta para parar este flagelo. Sobre todo la prevención hay que hacer énfasis y además en la educación, porque bien nos decías de la forma en la que nosotros vamos a percibir de pequeños los roles, especialmente que están designados muchas veces solamente para mujeres, solamente para varones, después los replicamos ya cuando tenemos nuestra familia. Así es, uno de esos 4 aspectos justamente es la prevención, que no solamente tiene que ser entendida como una prevención en la primera infancia, en la adolescencia, sino es una prevención también en adultos, es decir, prevenir el hecho de violencia, por ejemplo, implica reeducar a los hombres, implica a aquellos adultos que han crecido con estos patrones, con estos pensamientos, cambiarles ese chip de machismo y hacerles entender que la violencia solo trae sufrimiento y daño y que no educa y no es una forma de amar. Por ejemplo, hablar de paternidades responsables, del control de la ira, de los celos, porque no es normal que un hombre considere que tiene el derecho de matar a una mujer por un mensaje de texto, por una llamada o una fotografía en su celular, cuando no ocurre viceversa. O sea, no estamos hablando de que nada justifica la violencia, pero sobre todo estos hombres tienen que entender que si la relación no va más, que si la mujer fue infiel como muchos hombres lo son, entonces obviamente hay otros pasos como un divorcio, una separación, pero padres siempre van a ser. Entonces parte de eso es la prevención que te digo. Pero también como mujeres, Mercedes, va a ser fundamental que podamos definir el límite y sobre todo saber qué actitudes ya nos faltan al respeto como tal y animarnos a denunciar. Hay varios
varios casos lamentablemente que uno va callando y es uno tras otro los casos que van pasando y al final tenemos estas cifras que terminan con la vida de la persona. Así es, o sea, realmente yo considero que es sumamente importante que la sociedad tenga que proteger a las mujeres más allá de que una misma tenga que protegerse, porque los años de experiencia me han llevado a entender que una mujer, para que rompa el silencio, tiene una especie de grilletes, de mordazas que no le permiten. Entre ellas está la dependencia económica. Una mujer con 5 niños, uno de ellos lactante, no va a poder encontrar una fuente laboral, va a depender económicamente del agresor, así le dé 20 bolivianos o 30 por día, es la comida de sus hijos, y siempre va a haber esta situación de que ella tiene que sacrificarse por ellos porque no tiene seguridad para empezar de cero. No es fácil, si cerramos los ojos unos segundos y nos ponemos en su lugar, no es agarrar un aguayo y amarrar tu ropa y empezar de cero. Necesita muchas cosas, y entonces la dependencia económica sumada a la dependencia emocional, que le han hecho saber a esa mujer que es gorda, que es fea, que es inútil, que no va a poder sin él, que nadie la va a querer, que si alguien la va a querer va a violar a sus hijas, que nunca más lo va a volver a ver al agresor porque se va a ir al extranjero y no va a pagar pensiones. Sumado a esto y la presión social que hacemos la familia de él, los vecinos, perdonale, va a cambiar, va a madurar, no le hagas daño, no lo perjudiques en su trabajo, etcétera, etcétera. Eso se convierte en cadenas para que una mujer rompa el silencio. Entonces, muchas veces no lo van a hacer y van a vivir y morir de esta manera. Por eso es importante que quienes están cercanos, familiares, vecinos, dejemos de asumir, no, es que es su problema, y si yo denuncio, ella después se va a buenar y yo soy el malo. Dejemos de ver eso, porque quienes realmente sufren esto son los niños. Están viviendo en ciclos de violencia que van a repetir con mucha probabilidad, y sobre todo son esos niños que se trauman cuando sus mamás han sido asesinadas por sus padres y no hay solución para esto, ¿no? Entonces es una desgracia, es una tragedia tener que darle esa noticia a un niño, tener que institucionalizarlo, y arruinamos vidas de muchas generaciones. Totalmente, porque imagínate, son las víctimas que quedan muchas veces en la orfandad, con la mamá que ha muerto y con el papá que está en la cárcel. ¿Qué futuro le puede esperar a este pequeño, que en muchos casos ni siquiera existe familia ampliada que pueda acompañarlos en este proceso y son remitidos a centros de acogida, por ejemplo? Pero ahora bien, Mercedes, el tema de la normativa también, siempre hay mucha polémica respecto al cumplimiento que se está dando, por ejemplo, en estos momentos a la ley 348. ¿Es efectiva? ¿Qué se puede hacer para realmente tener estas sanciones a los culpables? Estamos con una ley más de 9 años, desde el 2013. Y hasta la fecha, lamentablemente, no tenemos una ley de aplicación efectiva, inmediata. Todavía ya ha mejorado la atención cuando son casos de feminicidio o tentativas de feminicidio. El sistema obra mucho más coordinadamente, más eficazmente. Pero cuando hay miles de mujeres en una base de una pirámide que están denunciando, evitando ser la punta de la pirámide, que es el feminicidio, lamentablemente no se hace lo mismo. Hay mucha naturalización, los mismos testigos, porque se le exige, aunque la ley 348 dice no se debe exigir pruebas, se le pide a la víctima que aporte, ¿no? Entonces, los testigos que han escuchado gritos, que saben que esa mujer vive en una violencia sistemática de todos los días, son los que no se quieren meter, y esto obviamente nos preocupa. Y obviamente todavía falta una cultura de protección inmediata a la mujer, de no sacarla a la mujer a un centro de acogida, sino sacar al agresor, no para que se quede con la casa, la mujer, no, nada que ver eso, sino para protegerla, y a ese agresor llevarlo a un centro de rehabilitación donde reciba terapia psicológica. No hay centros de hombres de paz, por ejemplo. Nosotros tenemos el único en Cochabamba, en Bolivia, ahora en Potosí, La Paz, pero realmente el Estado no ha puesto. Entonces, ¿qué pasa? Se lanza la 348, en teoría la mejor ley en 32 países, pero no se asigna recursos. Entonces, hasta ahora esa ley no es eficaz por falta de recursos, porque hay un fiscal con 500 causas, hay un juez con audiencias hasta el próximo año, están los policías en una casa prestada, o sea, realmente no se les ha dado ni las mínimas condiciones. Y la realidad que se vive en estas instituciones que trabajan también en primera línea, como son defensorías, LESIM, donde lamentablemente, y hay que decirlo, hay mucha rotación de personal. Totalmente. Hay mucha rotación de personal, que un abogado, por ejemplo, que estaba haciendo seguimiento a una causa con este equipo interdisciplinario, con trabajadores sociales, con psicólogos, se queda a medio camino. Y muchas veces, lamentablemente, después de meses se está viendo qué se ha hecho respecto a ese caso y se tienen estas cifras lamentables. Claro, lamentablemente siempre ha sido esa cultura de rote de personal por temas políticos. A veces hay buenas personas, o sea, profesionales idóneos, y no terminan igual renovándoles contrato. Hay algunos que no saben ni dónde están parados, igual tienen un contrato nuevo. O sea, realmente esto es muy politizado, y la falta de recursos siempre, lamentablemente, desarrollo humano es la última
última de las prioridades de las autoridades departamentales, municipales y nacionales. Solo se llenan de discurso cuando es época electoral, cuando hay un problema mediático, ese rato salen aparentemente a hacer promesas, pero que son pequeños parches y muchas veces no solucionan el problema de fondo. Hay que cambiarlo, pero otro aspecto que es fundamental, Mercedes, es el tema de las penas, por ejemplo, cuando cometen estos delitos menores de edad y ya pasando 4 o 6 años van a estar libres. Veíamos un caso de feminicidio registrado en Cochabamba a los 22, 23, ese joven que ha matado con saña a esa mujer va a estar libre. Sí, por supuesto, la mamá de Laura Daniela está iniciando una cruzada nacional para pedir que se cambie esto. Obviamente ella ya ha entendido, yo le he explicado que esto no es retroactivo, que no va a beneficiar en su caso, pero sí, posiblemente si ella logra este resultado va a cambiar la situación. ¿Por qué? Porque antes de la ley 548, Código Niña, Niño, Adolescente, había en vigencia la anterior que establecía como edad para poder ser imputable y procesado en la vía ordinaria 16 años. Eso ha recorrido a 18 y no entendemos el motivo. Bueno, queremos entender que es por los delincuentes menores que han sido utilizados como mulas, como dragones, como para trata y tráfico, etcétera. Pero esto ha beneficiado incluso a feminicidas, violadores e infanticidas. Entonces, este año tenemos estos dos casos, el de Laura Daniela y la violación y asesinato, feminicidio que ha ocurrido en La Paz por un joven de 16 a una menor de 12. Y el año pasado han habido 3 feminicidios brutales en manos de adolescentes menores. Entonces, evidentemente, a los 23 años él va a quedar en libertad y se va a constituir en un riesgo no solo para la víctima que ha denunciado, que en este caso es su madre, sino para la sociedad en pleno, porque obviamente él va a rehacer su vida, va a empezar a conocer a otra mujer y obviamente nadie quiere que sea su hija o su familiar. Se necesita obviamente incidir para el cambio de la norma. Es la realidad y son varias aristas todavía que se tienen que trabajar a nivel nacional para poder revertir y dejar de normalizar los hechos de violencia y que ya no se registren feminicidios en Bolivia, que dejan luto en varias familias. Y las principales víctimas, estos pequeños en orfandad que tienen que sobrevivir con la mamá muerta, con el papá en la cárcel, muchas veces sin miembros de la familia ampliada, en centros de acogida, y hay que decir basta a la violencia. Por eso, a partir de hoy, la Red 1 de Bolivia ha empezado con esta campaña a nivel nacional. La violencia no es normal y hay que estar conscientes de ello. Mercedes, quiero agradecerte por tu presencia. A partir de hoy vamos a estar, por favor, recurriendo a tu persona para poder abordar más sobre esta temática. Claro que sí, por favor, simplemente pedir a las mujeres que están en la posibilidad, rompan el silencio, porque si bien no va a haber cárcel para sus agresores, por lo menos los van a mandar a terapia y les van a mandar a hacer trabajos comunitarios, y queremos que de alguna manera empiece a sancionarse la violencia para que cuando vuelva a ocurrir, obviamente caiga todo el peso de la ley. Y obviamente esta invitación a denunciar no solo es para la víctima, es para usted, para las personas que nos están viendo, la sociedad en pleno que conocen hechos de violencia. Muchas gracias. Es un trabajo conjunto. Totalmente, gracias. Gracias a ti, Mercedes. La violencia no es normal. Seguimos. La violencia contra la mujer continúa siendo una de las principales violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, lo que perjudica la salud, dignidad, seguridad y autonomía de las mujeres. Es por ello que las mujeres que han sufrido este tipo de violencia no se animaron a hacerla pública, porque piensan que es normal este tipo de maltrato. Si eres víctima o conoces a alguien que esté pasando por esto, llama y denuncia. Porque la única manera de detener este problema es reconociéndolo, porque la violencia a la mujer no es normal.